VM Radio presenta. En VM existe la libertad de cátedra. Los comentarios emitidos por el autor de esta presentación son responsabilidad exclusiva del mismo y no necesariamente representan el punto de vista de la universidad. ¿Cuál es tu costo de vida hoy? O sea, examina, independientemente si tus papás te están dando el dinero o te están dando una parte, es importante que empieces a llevar, primero para conocerlo, una bitácora. Yo siempre he dicho, el dinero no sobra y hay que tenerlo muy en cuenta. El dinero no sobra. Yo le digo al dinero a dónde se tiene que ir y por lo tanto necesito empezar a mapear cuáles son mis entradas y cuáles son mis salidas. Pero mate, no tengo una entrada así. Bueno, ¿cuánto es lo que tus papás están aportando? Porque luego eso se va a convertir, si el día de mañana tus papás ya no van a estar, alguien lo tiene que pagar y tú tienes que empezar a conocer, bueno, cuánto es lo que cuesta esto y sobre todo empezar a identificar, bueno, si el día de mañana tengo un imprevisto, cuáles son las cosas que de plano son esenciales aquí. Sí hay que empezar a trabajarlo de lleno porque obviamente el problema de organizar las finanzas es que nos da miedo a ser juzgados. O sea, nos da miedo de que, ay, eso es lo que gastas, o sea, ¿estás seguro? Y yo siempre he dicho, aquí no se juzga a nadie. Cada quien tiene algo esencial en su vida y para él es muy básico. Entonces, es empezar a reconocer de cuáles son los gastos básicos que tengo hoy por hoy en mi vida. ¿Para qué? Para que yo pueda hacer ese proceso de que, ok, esto es lo que me están aportando, esto es lo que me están patrocinando, por así decirlo, entre comillas. Ok, si el día de mañana yo me llevo a ir, ¿hasta dónde podía reducir? ¿Hasta dónde se podía reducir? ¿Y cuánto es lo que necesito para poder mantenerme mensualmente? Y ahí es cuando empezamos a sacar realmente ese costo de vida de independizarse. Yo hace poco lo vi con un estudiante, o sea, ya lleva, ya tiene 30 años y obviamente su proceso de independencia es, además de que se va a ir y se va a cambiar de país. Entonces, realmente es, ok, hay ciertas cosas que tienes ingresos compartidos, es una persona que ya trabaja, pero ella no se había dado cuenta que sí tiene ingresos compartidos como la vivienda. Empezar a ver, bueno, eso que lo tenías de manera intangible, por así decirlo, y que lo recibías tangible porque obviamente estás viendo que estás en un techo, pues eso hay que empezar a mapear cuánto es lo que cuesta, porque al final de cuentas eso es lo que tú también vas a pagar y por eso lo tienes que tener muy visible para que ahora sí puedas identificar si ese sueldo que te están ofreciendo sí va a sacar todo lo de tu costo de vida, o sea, lo más esencial. Si está bien, si hay que ajustar, si hay que buscar otras fuentes de ingreso. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Siguiente. Y por eso es importante reconocer cuáles son los ingresos reales que tengo hoy por hoy. ¿Cuánto es lo que ganas? ¿0, 2, 3, 100? Eso es muy importante reconocer. Ok, no tengo ingresos propios, que así le podría decir. O sea, los que yo genero con ese intercambio de esfuerzo, con dinero, de energía, con dinero, de conocimiento, con dinero. O sea, ahorita no lo tengo, pero sí tengo el hecho de que tengo los ingresos de mis padres. Ok, hay que reconocer eso. O sea, tengo el ingreso de mis padres y tenerlo bien presente porque lo que yo voy a buscar o lo que se debería es tratar de empezar a identificar dónde estoy parado para que pueda ahora sí tener una idea de cuánto es lo que realmente requiero para gastar. Siguiente diapositiva. ¿Cuál es la que realmente, cuántos gastos, o sea, reconocer cuáles son mis gastos actuales? Ok, ahorita mis papás me están ayudando, pero tengo que reconocer cuáles son mis gastos actuales, en qué se te va, porque algo que me dicen muchos,
cuando empiecen ese proceso de independencia, es que me empiezan a comentar, oye, Mate, es que la verdad es que ahorita me salieron muchos gastos. Y yo digo, no, no salieron muchos gastos, también se independizaron. O sea, también tus gastos se independizaron porque alguien los pagaba y en este caso los pagaban, pues a lo mejor tus padres, a lo mejor tu tutor, a lo mejor la beca, porque también hay que reconocerlo, o sea, reconocer ese ingreso que hoy, a lo mejor si estás becado o si tienes ingresos adicionales, pues también reconocer que es ingreso. Y eso a veces los tratamos como extra. ¿Y qué pasa? Los gastamos como extra, como si fuera un premio, como si fueran palomitas de colores, y no debería ser así, sino que es una entrada y obviamente también tengo que reconocer cuáles son mis gastos actuales y si esa entrada que se dio, entre comillas, voy a manejarlo extra, pues a dónde lo vas a mandar. Y eso es muy importante. Siguiente. Y sobre todo, empezar a reconocer cuáles son los gastos que tendré. ¿Ya? Una vez que yo tenga identificado, bueno, estos son los gastos que normalmente utilizo, que a lo mejor mis papás me dan para la ropa, que a lo mejor mis papás me dan para la comida, bueno, ok, entonces empezar a hacer una listita, y eso se los dejo como tarea, hacer una listita de, bueno, cuáles son los gastos que si llego a dar el paso, tendré. Y esto créanme que muchas personas no lo hacen. O sea, como que se van, ¡woo! Así le pasó a mi esposo. O sea, llegó y ¡yay! Así de que, bueno, ¿y ahora qué sigue? Entonces, a ver, amigo, espérate, tranquilo. O sea, no es tan así. Sino que simple y sencillamente también reconocer cuáles son los gastos que se tienen al momento de estar independizando. Hay que pagar basura, hay que pagar impuestos, hay que pagar, o sea, adicional de mis gastos normales, que pues obviamente es a lo mejor tener un techo, comer, ok, hay otros gastos más en este proceso de ser adulto independiente y hay que empezar a enumerarlo, hay que empezar a investigar. Entonces también es por eso, siguiente, que puedes empezar a hacer una lista de esos futuros gastos, como te dejé de tarea. Si es que lo quieres hacer, digo, es interesante. Pues ahí puedes empezar a poner todo, o sea, no le pongas ni cantidades, eso sí, no le pongas cantidades porque de seguro vas a decir, ay, no, es demasiado. No, primero comienza escribiendo, o sea, haz una lluvia de ideas de todas las cosas que a lo mejor requieres, ¿no? Y de ahí empezar a decir, bueno, esto es importante, esta puede esperar, esta la podemos pausar, esto es, para que tengas una idea también de cuánto es el dinero que requieres para poder empezar a tener ese fondito y empezar ahora sí, cuando ya te decidas, irte con un flotador. Porque literal todos se tiran al agua, pero mínimo tú irte con un flotador. Siguiente. Un consejo también que te puede servir si en dado caso tú ya estás empezando a generar ingresos, es decir, que a lo mejor ya estás haciendo tus prácticas, de que a lo mejor esa beca o simple y sencillamente estás haciendo tus business por ahí, bueno, pues hazte responsable, o sea, empieza a sentir esa responsabilidad. Puedes hacer un ejercicio muy válido con tu familia, puedes decir, oye, ¿saben qué? A lo mejor yo voy a empezar a aportar un poquito más, a lo mejor yo voy a aportar más para el gas, a lo mejor yo voy a aportar para el internet, en fin, como que empezar a hacernos responsables. Digo, no me voy a hacer responsable de toda la casa, pero empezar a practicar, sobre todo para empezar a tener esa responsabilidad. ¿Saben por qué? Hay algo que se le conoce como el ciclo sin fin o la carrera de la rata. ¿Qué quiere decir eso? Que hay mucha gente que solo vive para pagar, porque literal, o sea, nos meten a la vida adulta y empezamos a, es que todo es dinero, o sea, te pagan y pagas, te pagan y pagas, y sientes que vives para pagar y sientes que estás en ese bucle, pero en realidad no tienes que vivir para pagar, puedes vivir para ganar. Y el chiste de ganar es que ahorita que tienes la oportunidad, aprovecha el tiempo que a lo mejor muchas personas ahora no tienen y que están en su contra para tener una mejor planeación estratégica. Entonces, eso es lo que, o sea, eso es lo que le vas a ganar y de verdad, créeme, que va a ser maravilloso porque ya no te vas a sentir en ese bucle y créanme que muchos adultos entre 28 a 45 años siguen atrapados en ese bucle de vivir para pagar.
y no tiene que ser así, siempre y cuando tú decidas romper con ese bucle. ¿Ok? Siguiente. Por eso es importante empezar ahorita a priorizar y ajustar los gastos. O sea, hoy por hoy empezar a decidir, bueno, esto realmente es esencial, realmente es trascendental. O sea, eso te va a ayudar también para saber cuánto dinero dispones y para poder armar un objetivo sostenible, siempre y cuando ahorita, pues a lo mejor obtengas un poquito de dinero, te digo, entre tus prácticas, tu beca o algo, empezar a decir, bueno, este dinero, ¿a dónde le voy a dar intencionalidad? O sea, literal, todo se va a ir para disfrute, que yo siempre he dicho, el disfrute es válido, pero se tiene que presupuestar. Y eso es lo que a veces a las personas les cuesta mucho trabajo porque ven esas cosas como si fuera un premio al sufrimiento. Y no tiene que ser así. Yo siempre he dicho, o sea, ¿quieres esto en tu vida? ¿Quieres ir a clase de yoga? ¿Quieres viajar? Tienes que presupuestarlo. Y por lo tanto, yo siempre he dicho, el dinero no sobra. Tú le dices al dinero dónde se tiene que ir. Por eso tienes que priorizar y ajustar. Una vez que tú ya descubras cuáles son tus gastos como que esenciales, poder decidir, bueno, este lo puedo pausar, esto lo puedo cambiar, esto puedo buscar alternativas y se te va a hacer mucho más fácil de poder optimizar tus ingresos. Siguiente. Y para eso sirve elaborar un presupuesto. Yo siempre he dicho que el presupuesto es una ruta, es una dirección de a dónde vas a conducir a tu dinero. Yo siempre he visto el presupuesto como una agenda. Así cuando tú agarras y dices, bueno, voy a agendar mis horarios, que a las 8 hay español, que a las 9, en fin, todos tus horarios de tus materias o de tus diversas actividades que tienes ahora. Bueno, es lo mismo con el presupuesto. ¿Qué pasa? Que en el presupuesto nos han enseñado a que tiene que ser exacto, a que que no se mueve, que tiene que ser estático, porque las finanzas son cuadradas y nada que ver. Las finanzas son tan dinámicas y cambian de acuerdo a tu estilo de vida. Por eso es muy importante tener en cuenta eso, porque como ya te mencioné, el 85% de las decisiones se toman con la cartera. Entonces, por eso es muy importante saber a dónde le vas a dar intencionalidad y hasta dónde te vas a poner el límite, porque los límites no es así nada más, sino que los límites al contrario, es para poder trazar ese camino y así llegar hacia dónde quieres ir. ¿Qué es lo que pasa? Que mucha gente crea presupuestos ideales y no presupuestos reales. Presupuestos ideales para la persona que le gustaría ser, pero no para la persona real que es hoy. Y entonces, ¿qué pasa? Se ponen límites así horribles. No, quita esto, tras. Y luego al final, no, me siento muy sofocada. Mejor ya no quiero hacer un presupuesto. Entonces, eso es lo que pasa. O sea, un presupuesto al final es como, ¿qué pasa cuando no llegas a una hora o te reprograman? Simple y sencillamente agarras en tu agenda, lo borras y lo pasas otro día. Es lo mismo con el presupuesto. No se logró esto en esta semana, no pasa nada, lo pasamos para la siguiente semana. Entonces, el chiste de hacer un presupuesto es que sea sostenible. Siguiente diapositiva. Y bueno, ya una vez que ya empecemos a conocer nuestros números, empezar a dar nuestros primeros pasos hacia el presupuesto, que yo siempre he dicho, los presupuestos es mejor hecho que perfecto, empezar ahora sí a fortalecer. ¿Se acuerdan que teníamos esa motivación antes de que, sí, me encantaría porque esto es lo que quiero? Bueno, pues ahora hacerlo realidad. Vamos a reforzar ese objetivo. Siguiente. Y es importante empezar a preguntarnos cuánto vale lo que me gustaría lograr. O sea, cuánto realmente ya empezar a investigar a cuánto vale ahora sí salirme de mi casa, mínimo estar tranquilo 6 meses. ¿Cuánto es lo que vale? ¿Cómo lograrás hacer esto que te tienes planeado? Empezar a buscar ideas, ¿no? A lo mejor voy a aceptar este trabajo o a lo mejor voy a empezar a generar estas fuentes de ingreso, a lo mejor voy a crear, yo estoy, no sé, a lo mejor en una rama de comunicación y voy a hacer un podcast, a lo mejor voy a hacer un infoproducto, en fin, voy a empezar a trabajar mis ingresos pasivos, o sea, empezar así, una lluvia de ideas. Tal vez a lo mejor no tengas en claro el número como sí, pero de una vez empezar a hacer esa lluvia de ideas y sobre todo
volver a comentar, conectar con ese enfoque. ¿Por qué o para qué quiero lograr eso? ¿No? Y eso también, eso ayuda a reformar cuánto es lo que vale, cómo me gustaría y sobre todo cuándo tienes pensado lograr ese objetivo. Ponernos una fecha y decir, bueno, hoy voy a dar mi primer paso. El problema es que a veces nos visualizamos de que el primer paso y a los 2 días ya estuvo, lo logré. No, o sea, ¿cuándo estás pensando comenzar ese objetivo? A lo mejor ese objetivo de empezar a ahorrar para un 10%, porque ya me di cuenta que esto es lo que va a valer. A lo mejor es una cantidad que a lo mejor me abruma, pero la cantidad nada más me sirve para medir. Bueno, vamos a hacerlo un poquito más chiquito, a lo mejor comenzar con, bueno, de aquí a 3 meses quiero lograr un 5%. Es algo muy personal, es algo que tú de verdad, por eso tienes que trabajar bien en ese enfoque y en aterrizar qué realmente es lo que quieres, y esto aplica para todo en la vida, ¿ok? Siguiente diapositiva. Y bueno, aquí les voy a dar unos hacks, porque obviamente ya me diste mate, ok, lleva tiempo, pero bueno, vamos a hacer les voy a compartir ya para finalizar unos hacks ganadores para no dar marcha atrás y seguir avanzando en este proceso de independencia financiera cuando tú decidas ya ahora sí dar. Siguiente. Primero, trata de que tu nuevo hogar, y eso que a lo mejor a lo mejor tú ya estás diciendo, bueno, ya, ahora sí, ya voy a empezar a investigar. Bueno, pues trata de que tu nuevo hogar o la zona donde vas a estar esté cerca de tus actividades cotidianas. Un error que cometemos, que yo lo cometí, es que yo vivía en tal lugar y mis actividades estaban a 4 horas, a 2 horas, y obviamente, pues, en el apartado de transporte, pues obviamente ahí me pegaba y era un golpe colateral. Entonces ahí sí empezar a identificar eso. Dejar, y esto es el que más duele, pero dejar de contar con papá y mamá mentalmente. O sea, que si voy a hacer esto, es así como que yo, o sea, de verdad, no voltear a verlos, o sea, no voltear a ver atrás. Sé que mamá y papá, porque nos quieren, porque somos sus pollitos, van a empezar a decir, no, digo, yo te ayudo, yo te apoyo, pero de verdad, o sea, este paso que sea el primero para empezar a crecer, o sea, decir, bueno, no, o sea, a lo mejor me pueden apoyar, pero quiero que el primer paso, el primer golpe sea por mis propios medios. Entonces, eso también tenerlo en cuenta. Verificar las opciones, evalúa también la opción de compartir. Hoy por hoy ver si a lo mejor tienes, y eso me encanta, tener una accountability partner, tener un partner que a lo mejor tú digas, bueno, pues yo también estoy en eso, vamos a hacerlo realidad. O sea, vamos a ver si hay la opción de poder compartir, de poder vivir juntos, de poder, porque hoy por hoy cada quien tiene un costo de vida, empezar a lo mejor a trabajar en ese costo de vida. Entonces, eso es muy importante. Planea tus gastos y, si es posible, crea 2 presupuestos. ¿Esto a qué voy? Y me van a decir, ¿mate 2 presupuestos? Sí. Un presupuesto de lo que tienes y un presupuesto de ese proceso de independencia. Es decir, que a lo mejor empezar a considerar la mudanza, como les digo, empezar a investigar si a lo mejor en ese DEPA hay que pagar mantenimiento, si hay que pagar recolección de basura, empezar a tomar, o sea, investigar más para ahora sí, cuando hagas ese proceso, simple y sencillamente paso de ese presupuesto que era el que yo estaba acompañada, bueno, ahora sí, un proceso de un presupuesto, ahora sí un poquito más estructurado. Y siguiente. Obviamente, ten ahorros de verdad. Yo siempre he dicho que el ahorro cumple 2 funciones básicas y es su naturaleza: darte seguridad y darte independencia. ¿Por qué? Porque esa es la función del ahorro. La función del ahorro es darte eso. ¿Qué pasa? Que muchas personas no tienen bien trabajado esos. Yo siempre he dicho que una cosa es el objetivo, y el objetivo para ahorrar hay 2 enfoques, ya sea para algo muy específico o ya sea para ayudarte a las emergencias y a las contingencias. Entonces, también tenerlo bien definido, porque ¿qué pasa? Porque si el día de mañana tú empiezas y pasa una eventualidad, pues obviamente vas a tener que utilizar ese ahorro de ese objetivo determinado y vas a decir, ¡ay, nunca voy a poder ahorrar! Por eso, a la par, tienes que empezar a tener un fondito que te va a ayudar literal para las emergencias, porque en esta vida siempre va a haber emergencias. O sea, no se van a quitar las emergencias.
siempre vamos a tener emergencias. Así que también aléjate de las deudas, trata que estos no rebasen tu 30% de tu ingreso propio, o sea, de tu ingreso ganado. ¿Por qué? Porque a veces nos emocionamos y decimos, ay, sí, otra vez volvemos a hacer que la emoción tome la decisión. ¿Y qué pasa? Sí, lo tarjeteo, y sobre todo cuando nos dan nuestras tarjetas de crédito, tarjeteo, flash, 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 flash. Y cuando veo sopas, ya el 60, el 70% de mis ingresos se están yendo a pagar mis tarjetas de crédito. Yo siempre he dicho que las tarjetas de crédito son unas excelentes aliadas de planificación. El problema es que muy pocos las saben usar. Entonces, la importancia de conocer ese instrumento y sobre todo ver que no rebase ese 30% así máximo, porque es un nivel de deuda moderado, ¿ok? Monitorear tu proceso, síguele la pista a tu dinero, es decir, hay que tener registros. Hoy por hoy hay un chorro de aplicaciones, un chorro de apps, ¿no? Si eres a lo mejor más de papel, bueno, hay un montón de agendas, un montón de planificadores financieros, entonces empieza a seguirle la pista. Creo que es el paso crucial. ¿Cuánto entra, cuánto sale? ¿Cuánto entra, cuánto sale? Para que tú puedas monitorear cuál es tu flujo con el dinero. Y sobre todo, disfruta el proceso. Yo, como se los dije, el dolor, sí, obviamente hay cosas que sí nos va a costar mucho trabajo, pero que eso no superen lo que tú quieras trabajar como ese objetivo. O sea, si tú quieres hacerlo, bueno, ok, sí, me siento incómoda, pero la recompensa, el hecho de llegar va a ser mucho más grande. El siguiente. Y bueno, yo siempre quiero cerrar con esto, que a mí me encanta, que siempre yo me digo que el destino nos los creamos a cada paso que damos. El destino nos los creamos a cada paso que damos. Y pues muchísimas gracias. Espero que les haya servido esta conferencia. Siguiente. Espero que les haya seguido esta conferencia. Muchísimas gracias a todos. Y si alguien tiene en alguna duda, con todo gusto. Si no, pues muchísimas gracias a la universidad por este espacio. La verdad es que es muy importante empezar a trabajar con estos procesos. Muchas gracias, maestra Maritere Alonso, por su conferencia titulada Abandonar el nido, mis primeros pasos hacia la vida financiera. Una excelente presentación y sin duda, efectivamente, es principalmente una oportunidad para que nuestros jóvenes universitarios puedan comprender la importancia del manejo de las finanzas a temprana edad. Y también muy importante, tenemos por allí algunas preguntas por parte de nuestro público, pero principalmente quisiera abrir, y si nos comparte sus comentarios, maestra, 5 consejos para dar prioridad a los principales gastos, pero en específico que pudieran tener nuestros jóvenes, maestra. ¿Cuáles serían? Mira, los principales, o sea, yo siempre he dicho, es a lo mejor ahorita primero identificar con cuánto es nuestro ingreso, o sea, realmente cuánto es el ingreso que hoy tenemos. Y de eso, darles, pues obviamente, creo que ahorita, si a lo mejor no tienen tantas responsabilidades, pero primero, yo creo que le deberíamos dar más énfasis al ahorro. O sea, ahorita que tenemos una posibilidad de que tal vez no tengamos tantas salidas en esa materia de irnos a hábitos de consumo, yo creo que lo importante es ahorrar lo más que se pueda. Y maestra, aprovechando en este punto, porque a lo mejor para nosotros los adultos es un poco más importante, ¿no? Los chicos, como están más jóvenes, pues dicen, bueno, pues voy a ahorrar a lo mejor 5 pesos, 10 pesos, 100 pesos, 500. ¿Usted cuánto es el porcentaje que recomienda que nuestros jóvenes pudieran empezar a ahorrar? Mira, yo voy a recomendar 2 cosas. Si eres la persona que ya tiene que es una persona más meticulosa, más disciplinada, yo diría que puedas ahorrar desde un 10 hasta un 20% cuando eres una persona meticulosa y ya sabes, ya te conoces que tienes esa disciplina, esa determinación, pero siempre enfocando ese objetivo. Ahora, si eres una persona que dices, tienes el dinero, pero te cuesta, yo siempre he dicho que comiences con un reto de ahorro. A lo mejor va a sonar muy chistoso, pero te enfoca a tener el hábito.
que al final de cuentas el ahorro es eso, el ahorro es un hábito de que una vez que yo reciba esos ingresos, de verdad renunciar a la inmediatez, apartarlo, porque sé que lo voy a utilizar en el futuro. O sea, ojo chicos, porque eso también piensan que el ahorro se va a quedar para mí. Sí, no, o sea, el ahorro lo vas a utilizar en el futuro. Por eso le tienes que saber a dónde lo tienes que mandar. Ahora sí, para comenzar, pueden comenzar con un reto de ahorro, o sea, la cantidad viene siendo, pues no es tan importante como la disciplina, que es la que se debe formar, para que ahora sí puedas subirte a comenzar con un 10% o comenzar con un 15% y así sucesivamente. Pero primero hay que generar el hábito. Muy bien, maestra. Como jóvenes actualmente, nuestros estudiantes pueden abrir cuentas universitarias o les puede hacer la recomendación para alguna cuenta en el banco en específico que tenga qué características para que empiecen a ahorrar. Me encanta porque justamente yo tengo mi asistente que es universitaria y ella va a abrir su cuenta de débito. Entonces yo les voy a decir 5 recomendaciones para que puedan tramitar su cuenta o su cuenta de ahorros, cuenta de débito. Es primero entender cuántos cajeros tenemos disponibles. Va a ver muy chistoso, pero ahorita pasa de que obviamente hay neobancos, que son bancos digitales, y pues obviamente no, hay algunos que tienen convenio con bancos tradicionales para poder sacar ese dinero. Pero ¿qué pasa? Te cobran una comisión. Entonces imagínate, si tú abriste en un banco donde no hay esos cajeros, que eso pasa, y hasta lo pasa a los adultos, de que, ¿qué? No puedo sacarlo, ¿no? Ahorita con las pensiones, de que muchos viejitos sacaron bancos, neobancos, porque se les hicieron sus nietos, y luego el problemón de que cómo sacan el dinero. Bueno, pues así pasa con esto le pasa a todos. Checar primero cuántos cajeros tengo disponibles. 2, checar que esa institución esté regularizada, ¿ok? Revisar las comisiones también, cuánto me generan, por ejemplo, de cuántas dispersiones puedo hacer, si me cobran hacer dispersiones, si me cobran, por ejemplo, por hacer traspasos, por verificar saldos, es muy importante sobre todo eso. Y creo que también checar lo que viene siendo las comisiones, la seguridad, la disposición y sobre todo también cómo te sientes cómodo con esa institución. O sea, no porque te lo recomendó, y ese es un error garrafal que yo lo hice con mi tarjeta de crédito, que me lo recomendó la prima de una amiga y después, uy, no, es el peor banco. O sea, investiguen, ahorita que tienen, o sea, pueden entrar a TikTok y a todas las cosas donde les dicen sus experiencias. De verdad, háganlo. O sea, yo soy de esas que sí recomiendo, chequen las referencias y se les va a hacer mucho más fácil buscar y sobre todo la apertura, porque hay veces de que hay bancos, obviamente, por ejemplo, Santander tenía la universitaria, ahorita ya la suspendió, pero, por ejemplo, hay ya la mayoría de los bancos abren sin ninguna apertura, es decir, que tienes que tener 1,000, 10,000, 20,000 para abrir esa cuenta, ya lo puedes abrir desde cero, pero también eso es algo a considerar. Igual si, por ejemplo, tienes ya tienes una cantidad que dices, bueno, lo quiero poner en el banco, también checar los beneficios que ofrece. Por ejemplo, hay bancos que te ofrecen pequeños rendimientos, apartados, entonces también conocer cuál es más o menos tu estilo de vida para poder decirle que sí, ahora sí, a tu primer banco, porque créanme, el primero sí cuenta. Y definitivamente, pues también es algo muy importante que los estudiantes, los chavos, pues empiecen a checar, a manejar el dinero de forma digital, porque al final, pues eso es lo que en un futuro ya se va a establecer completamente, ¿no? O sea, ya automatizado lo puedes hacer, te evitas filas, te evitas atrasos, también estar en un lugar con mucha gente, ¿no? Es correcto. Ok. ¿Cómo podemos, y ahorita digo, justo por lo que está sucediendo en Guerrero, pero ¿cómo podemos armar un fondo de emergencia para cualquier situación? Me encanta, porque un fondo de emergencia, yo siempre lo digo, que hay 3 escenarios para el fondo de emergencia. El ideal, que quiere decir, el fondo de emergencia, ¿qué te cubre? Te cubre
porque hay que entender que es una emergencia, porque a veces hay una emergencia, y eso se los digo hasta a mis alumnos, hay una emergencia no pagué la tarjeta de crédito, es una emergencia, lo voy a tomar de no, eso no es una emergencia, es un descuido, eso es un gasto fuga. Hay que ponerle nombre y apellido porque a veces a nosotros nos cuesta mucho trabajo admitir nuestros errores. Entonces, el fondo de emergencia cubre 4 cosas: la pérdida de empleo, la reducción de ingresos, eventos externos como un huracán, una pandemia, y obviamente enfermedades leves. Lo comento porque también, o sea, lo único que podemos hacer en esta vida es prevenir y asumir. Entonces, de ahí que ya les puse los panoramas, empezar a tomar como que una muestra. ¿Cuál es el peor escenario? El peor escenario, pues a lo mejor es quedarnos sin trabajo, ¿ya? O sea, porque no vamos a poder tener ese ingreso. Entonces, yo siempre les recomiendo, en el ideal, tener lo equivalente a 6 a 12 meses de tus ingresos. Lo ideal, ojo, lo ideal. Por eso que dije, eso es lo ideal. ¿Por qué? Porque ya vimos cuál es la pandemia que nos dejó tantos años y muchas personas, pues obviamente, ¿cuánto tardas en recuperar tu trabajo? Ojo, en recuperar tu trabajo, no es que sea el trabajo de tus sueños, tardas en un promedio de 3 meses porque las deudas y los gastos te van a decir, sí, claro, te espero, no te espero. Entonces, obviamente agarras el primer trabajo y que pase y ese que ya veo otra vez, ¿cómo lo soluciono, no? Veo cómo que hago. Pero bueno, ese es el ideal. El real, eso es muy importante, que viene siendo de 3 a 6 meses de tus gastos, ojo, esenciales. ¿Por qué le digo esenciales? Yo siempre les digo, para comenzar a clasificar los gastos, pueden comenzar en 3 rubros: esencial, bienestar y general. Esencial son esos gastos que yo siempre he dicho, sí o sí, me gusten o no, se tienen que cumplir. Entonces, para que yo pueda tener una tranquilidad financiera, pues yo necesito cubrir esos gastos. Entonces, ¿cuánto? Pues mínimo tener lo equivalente a 3 a 6 meses de esos gastos esenciales. ¿Cuáles? Esa va a ser tu tarea. Sentarte a revisar, este es esencial, este no es esencial. Y otro, para comenzar, yo digo ya ni modos. ¿Qué quiere decir eso? Empieza con la cantidad que puedas sacar en las buenas y en las malas, pero generarte una disciplina. Y de ahí te vas al real, que es tus gastos esenciales. Pero ese es el caminito como que de la escuela. Comienza el grande, pero pues es para que también digamos, bueno, este sí, bueno, este también. Bueno, voy a comenzar con este, pero ojo, en el de ya ni modos, que así le digo, es ponerte un tiempo determinado. O sea, porque si no, te la vas a agarrar y luego no vas a juntar nada. Entonces, eso sería prácticamente para empezar a generar un fondo de emergencia. Muy bien, muchas gracias. Por ejemplo, otra, y va de la mano con la pregunta anterior. Para aquellos estudiantes que actualmente están trabajando y que por cualquier situación perdieran el empleo, ¿qué otras recomendaciones usted les sugiere? Mira, yo, si están aprovechando, digo, si ahorita no tienen la posibilidad de cubrir todos sus gastos, que los está ayudando, pues obviamente su familia, yo siempre diría que si ya estás generando ingresos, empezar a ponerle límites a esos recursos. Es decir, pueden utilizar la técnica, si está en tus posibilidades, 50, 30, 20. ¿Qué viene siendo eso? 50 a lo mejor para tus gastos, ahí te va. Para los adultos, que ya tenemos responsabilidad, diría gastos esenciales, pero no. Si tú, por ejemplo, ahorita tienes la posibilidad de abarcar más para tu yo del futuro, por así decirlo, yo diría que el 50% se vaya para tu ahorro, el 30% para gastos y el 20% para disfrute, o 30% para disfrute y 20% para gastos. Entonces, podría ser algo, una buena técnica, o también, si te quieres ir un poquito más, ¿puedo aguantar más? Bueno, entonces puedes utilizar, yo le digo cono de helado, que es 30-70, donde el 70 puede representar a lo mejor tu ahorro y el 30 viene siendo para los gastos que tú quieras. Entonces, esa es una manera también para empezar a poner límite y empezar yo siempre he dicho, el tiempo apremia. Mientras más juntes, créeme que cuando se vuelve al revés la cosa, cuando ahora 70 es de gastos, créeme que ese dinero que tenías al principio te lo vas a agradecer, porque yo siempre he dicho algo. La única persona que se va a ser responsable de mí en el futuro soy uno mismo. No es tu pareja, no son tus padres, no es el gobierno, no es nada, es uno mismo. Si quieres cambiar la situación, está en ti cambiarla. Entonces, eso también hay que tenerlo bien en cuenta.
Muchas gracias. Tengo dos preguntas más. ¿Cuál sería la forma más fiable de eliminar las deudas? Más fiable, mira, si tú ya tienes deudas, o sea, yo siempre he dicho, si tienes deudas, también que analizar el impacto, o sea, voy a irme así como si fuera una persona, analizar el impacto de las deudas, o sea, cuánto realmente es de mis ingresos absorbe la deuda. Yo siempre he dicho, hay un barómetro de deudas, de un 0 a un 15 se puede decir que es deuda sana, de un 15 a un 20 deuda, o sea, nivel controlable. Del 20 al 30 ya viene siendo moderada, del 30 al 50 ya viene siendo un poquito grave, o sea, más bien, no decirle grave, pero sí, bueno, vamos a ponerle grave y arriba del 50% es extremo. Entonces, hay que ver desde el barómetro, desde allá. Si tú, por ejemplo, tienes deuda hasta la moderada, yo creo que modificar tus hábitos de consumo, porque yo siempre he dicho, el problema de las deudas, y eso pasa muchísimo, es que literal es porque no tenemos un exceso de estilo de vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues obviamente queremos darnos, pues hoy por hoy, a lo mejor darnos ciertos placeres, y lo que pasa con las deudas es que o sea, nos llevan más rápido, ¿va? Porque estamos haciendo un intercambio de tiempo con dinero. El problema está que cuando no tienes ese dinero, te haces harakiri. Entonces, lo importante aquí es que si no tienes tantas deudas, estás en nivel moderado, lo importante es cambiar tus hábitos de consumo. Y obviamente todo tu enfoque o todo lo extra que ajustes, no me gusta decir reducir porque la gente queda, ajustes de tus hábitos de consumo, te vayas para las deudas. Ahora, cuando ya tienes más, sí es importante analizarlo, ir, por ejemplo, primero ponerte en contacto con la institución, si hay alguna manera de poder reestructurar la deuda, revisar transferencias de deuda, revisar también si hay posibilidades de muy extremas también, antes de declararte en bancarrota, o sea, antes de decir sí a la quita y me voy para que me perjudiquen y me congelen hasta cuando mucho 2 años sin poder, que al final sí pega. O sea, va a sonar muy chistoso, pero sí pega. En su buró de crédito. Exactamente. Todos estamos en el buró, pero eso es a futuro. Es decir, que cuando tú quieras buscar un crédito más grande, empezar a tramitar un auto o a lo mejor tu casa, es más, incluso ahorita hasta pasa visas de trabajo, te checan eso. Entonces, porque además no les conviene, sí, debió en este país, no me conviene, este tampoco. Por eso es muy importante cuidar ese historial crediticio, porque sí abre las puertas. O sea, ahorita sí lo he visto, sobre todo cuando vienen conmigo a trabajar el tema de deudas, he visto muchas personas, mayormente estudiantes, que dicen, tomé la tontería, agarré una tarjeta de crédito, la verdad me creí Kim Kardashian y no tengo la cartera de Kim Kardashian, por así decirlo. Y ahora qué hago, porque quiero tramitar para cierto país y mi buró no está bien. O sea, tiene una mala calificación y sí me está afectando. Entonces, también eso tenemos que revisarlo. O sea, no nos vayamos de sino que sí, eso ya está abriendo las puertas a tu historial crediticio, ya abre las puertas hasta para ofertas de trabajo. Muy bien. Todavía tenemos un minuto y una última pregunta. Que va de la mano justo con lo que estaba usted mencionando hace un momento. ¿Cómo podemos mejorar nuestra calificación crediticia? Me encanta, porque justamente se lo estaba diciendo hace poquito a una persona. ¿Cómo podemos mejorar nuestro historial? Miren, si ustedes ya están si ya tienen tarjetas de crédito, porque evidentemente de ahí viene la pregunta, si tienes tarjetas de crédito, no hay que esperar hasta el último día para pagar. Tenemos la mala costumbre que sí, claro, tenemos un periodo. Al último. Ajá. Chicos, o sea, eso es importante. Imagínense, nosotros nos dan 30 días para disfrutar, pero eso es dinero, yo siempre lo digo, estoy intercambiando tiempo con dinero. Y eso hay que tenerlo bien en cuenta. Estoy intercambiando tiempo. Ahorita no tengo el dinero. Requiero tiempo. No importa. Utilizo la tarjeta de crédito. Pero apenas tenga el dinero, hay que pagarlo. ¿Por qué? Porque allí juega el interés compuesto. Lo hemos escuchado
prácticamente, por ejemplo, para inversión, no, la magia del interés económico, pues también hace magia pero otro tipo de magia negra para las deudas. Entonces, obviamente no compraste algo de 10,000, sino que cada día que está pasando se está revolviendo, es decir, ya debes 10, ya debes 10,2, 10,3, 10,4, mientras no devuelvas ese dinero. ¿Y qué va a pasar? Que al final de tus 30 días te van a sacar el interés de a lo mejor de 300,000, pero si solo gasté 10, no, porque la magia del interés compuesto ya te sacó esa cantidad y ahí se saca la tasa y de ahí obviamente te van a sacar lo que vas a pagar de intereses. Por eso es importante que reducir ese interés. Apenas yo tenga dinero, lo estoy pagando. Apenas yo tenga, ¿para qué? Para que cuando digan, ahora sí ese corte para pasar a la fecha de pago, no sea tanto el interés y puedas ahora sí, a lo mejor pagar un poquito. Igual, por ejemplo, hay muchas que dicen, es que quiero ser totalero, y ahí es donde va el error del totalero. El totalero no es que pagues todo al último día, es que estés pagando y literal, al final ya no debas nada. Eso es ser totalero, no que lo esperes al último día, porque sí me pasa, a mí me pasó, ya me pasó hace poco, me confié, pasó la hora, por ejemplo, y fue en un neobanco, yo no me di cuenta, obviamente, además al día siguiente era inhábil, y WhatsApp, pues obviamente dio la hora, con 1 minuto y me cobraron interés. Entonces, imagínense, entonces eso le puede pasar a todos, por eso necesitamos tenerlo bien en cuenta. Muchas gracias. Bueno, pues cerramos la participación. Con ustedes estuvo la maestra Maritere Alonso. La conferencia se llamó Abandonar el nido, mis primeros pasos hacia la vida financiera. Agradecemos la participación de la maestra, a todo el público que nos escuchó, que nos vio a través de VM Radio y, por supuesto, a Conducef. Muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. Saludos. Adiós. Adiós. Una producción de VM Radio.